Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos paramos ahora en esta última meditación en la predicación de Cristo, en esa predicación por el reino de los cielos que hemos hablado ya, la palabra de Dios, ¿verdad? La gracia que recibimos. El tema, te repito, es ese hacer visible a todos el rostro del Padre. Y para ello el Señor, en su predicación, tu Señor, pues, utilizabas una pedagogía propia del tiempo y hablabas de todo lo referente al reino a través de una predicación directa, personal, llena de ejemplos y llena de lo que siempre se ha llamado parábolas. De alguna manera para que todos tuvieran bien el corazón bien dispuesto y pudieran comprender esas maravillas del Señor a través de ejemplos asequibles que para aquellos hombres y mujeres eran de la vida ordinaria. Divina pedagogía, decía nuestro Padre, de las parábolas, luminosas y claras para las almas sencillas, ininteligibles para los complicados e indóciles. Por eso los fariseos no las entienden. Acércate más a Cristo y dile que te explique la parábola. Edice nobis parabolam, en la intimidad de tu oración. Bueno, pues hemos de intimar nosotros en esa pedagogía divina del Señor, hablando con Él de esa manera. De alguna manera también que nuestra oración tenga esa sencillez, humildad, esos modos de decir propios de quien habla con un amigo, de quien habla con alguien que le comprende, y de quien entiende también que las palabras de Cristo están materializadas en parábolas que enseñan realidades más profundas. Así, y así lo hacemos también, lo deberíamos hacer en nuestra predicación y en nuestra manera de transmitir la doctrina y el espíritu de la obra. Daremos doctrina con un lenguaje que se hace asequible. Y sobre todo, y esta es la idea que quiero también, que me parece que puede quedar como muy clara, debería quedar muy clara, con un tono siempre positivo y alentador. Nos lo recordaban antes en la charla, no impositivo, no simplemente un tono, digamos, como de, perdonar la expresión, ala, venga, ¿no? Sino, por decirlo de una manera muy vulgar, sino de una manera también que llegue al corazón de los hombres y que llegue sobre todo a la cabeza. Y a través de la inteligencia se asiente en el corazón, porque todo lo que uno va entendiendo, va comprendiendo, uno va de alguna manera entendiendo en la cabeza, en la manera que lo va aceptando, se va asentando en el corazón. Por ejemplo, dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra.
Es una comparación bien bonita, ¿eh? Que para aquellos hombres era, además, lo ordinario. ¿Qué sois vosotros? La sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Todos entendían que era imposible, ¿eh? No sirve más que para tirarla. Y para que la pisotee la gente, dice el Señor. Sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte. Ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre. Consecuencia de esta parábola, de esta comparación, alumbra así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La parábola de esta, me quería fijar en esta, pero hay tantas otras, ¿no? Del hijo pródigo. Pues maravillosa parábola del Señor, llega al corazón de la misericordia. De la misericordia. La parábola del sembrador, por ejemplo, ¿no? Pues donde el Señor también va explicando cómo tenemos que recibir la palabra de Dios. ¿Qué actitud tenemos que tener? ¿Qué tierra tiene que haber? ¿Y qué peligros hay para que esa palabra de Dios no fructifique? La palabra del publicano y del fariseo que van a orar. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Y así podemos ir repasando cada parábola. Todas ellas llenas de una enseñanza y también de una pedagogía preciosa, maravillosa. Maravillosa, que enseña la Iglesia. Después, lógicamente, pues ha enseñado siempre a través de ejemplos, a través de parábolas, ¿no? Ha aprendido de Cristo la Iglesia, ¿no? Y los padres de la Iglesia y de cualquier autor espiritual, pues ha aprendido de esa pedagogía, ¿no? Y la catequesis, hemos aprendido de niños, la catequesis también nos han puesto ejemplos, nos han enseñado también. Pero ¿por qué? Porque todos esos ejemplos estaban como escondiendo, ¿no? Manifestando más que escondiendo. O sea, detrás tenían una realidad divina. Una realidad divina. Algo sobrenatural. Pero conocemos lo sobrenatural a través de lo natural. Conocemos a Dios a través de la creación. Conocemos a Dios a través de las virtudes, conocemos a Dios a través de la bondad de los hombres, conocemos a Dios a través de lo que Él ha hecho. Y centrándome en esa parábola que te he leído al principio, por poner una y darle vueltas a esta misma idea que hemos hablado de la predicación del Señor, fijaros, si desgranamos un poquito esa parábola de la sal y de la luz, uno dice, claro, lo que realmente convierte, ¿no? O sea, da sabor, quiero decir, siguiendo en ese ejemplo de parábola, ¿no? Lo que da sabor a una comida es la sal. Si nos toca comer sin sal, lo notamos muchísimo, ¿no? Porque a veces todo está insípido, ¿no? Y lo que da sabor a la vida es la sal, ¿no? Pues lo que convierte a los primeros cristianos seguramente no fue la novedad de una doctrina, sino más bien la vida de los que vivían esa doctrina. Es decir, el ejemplo, ya hemos hablado de esto. Podríamos decir, tomando pie de esta parábola, que gustaban la sal, la vida, la santidad, el comportamiento de aquellos hombres y mujeres primeros cristianos informado por la caridad y después, atraídos por esa sal que es la alegría y la paz, se abren a la luz de la doctrina. Sal y luz. Primero habla de sal, después habla de luz. Ese modo de actuar, hoy explicado en la parábola, ese modo de actuar sigue siendo hoy actual. Es necesario, lo tenemos súper comprobado,
que la sal del comportamiento cristiano preserve de la corrupción de la corrupción del pesimismo, de la falta de esperanza, ¿no? Aquí yo quiero pararme un poquito. Es decir, la presencia de personas entregadas, optimistas, alegres y además capaces de dar razón de esa alegría, permite que muchos otros puedan vivir también con la esperanza activa de alcanzar una felicidad que entonces no tienen, pero que pueden alcanzar porque la ven en otros. Es decir, de alguna manera esa sal, ¿no? Esa sal, esa felicidad de muchas personas atrae. ¿Y atrae por qué? Porque eleva muchísimo las aspiraciones del corazón humano. Mucha gente ha captado el atractivo de la enseñanza de Cristo. Es decir, porque han visto el ejemplo de otros. Y aún así, es decir, hay gente que aún así aún piensa que es imposible, pero el ejemplo, como decíamos esta mañana, es decir, ver, es decir, creo que fue un paso importantísimo en la historia de la obra, la beatificación de nuestro Padre, y después la canonización, y después de Don Álvaro, Guadalupe, etcétera, y los que vengan. ¿Por qué? Porque es una confirmación de que el Espíritu que Dios da a nuestro Padre en un carisma concreto es posible vivirlo, y es posible ser santo a través de ese Espíritu. Hay hombres que lo han vivido y que han vivido con todas las circunstancias ese espíritu. Es decir, que de alguna manera nos están enseñando que se puede llegar a Dios así, ¿no? El ejemplo. Qué importante es que haya hombres y mujeres que con su alegría y su paz alimenten esa esperanza de alcanzar la santidad, de vivir algo que realmente vale la pena. Bueno, y así, y tomándolo de como, fijándome en toda la historia de la Iglesia, evidentemente desde el principio ha habido hombres y mujeres que han sido siempre luz, sal y luz en medio de tantos ambientes. Sal y luz. Siempre, es decir, Dios ha dirigido, y el Espíritu Santo, a la Iglesia de tal manera que siempre ha habido a lo largo de la historia, y mira que han pasado cosas, y mira que han pasado situaciones a veces terribles, tremendas, no solamente de persecución, sino también de un ambiente en el cual pues había una situación en la Iglesia a veces complicada, ¿no? Bueno, por muchas razones, que también lo vienen al caso, históricas, pero siempre ha habido hombres y mujeres que en un momento dado han dicho, a través del carisma que ellos han recibido, es decir, han vuelto, ¿no? Han hecho tanto bien. Pienso en Francisco de Asís, pienso en Paula, pienso en San Ignacio, pienso en nuestro Padre, pienso en San Vicente de Paúl, pienso en San Benito, pienso en, tantos santos que a lo largo de la historia, por decir algunos, y hay muchos cientos más, que han sido puntos de referencia, que han renovado de alguna manera también la vida de la Iglesia. Tantos misioneros, tantos hombres y mujeres, religiosos, no religiosos, laicos, que han renovado la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia. Que están renovando la vida de la Iglesia. Porque la vida de la Iglesia somos nosotros. Y la obra tiene también esa misión, servir a la Iglesia como quiere ser servida la Iglesia. De esa manera, renovar a través de la santidad de todos nosotros también la vida de la Iglesia allí donde estamos. La sociedad allí donde estamos. Ser sal, ser luz. Estamos viviendo esa parábola. Estamos transmitiendo a través de nuestra vida el sabor de la santidad, la luz de la doctrina. Maravilloso, es una cosa preciosa. Hay que dar bien la luz. Hay que ser buena sal. Hay que dar sabor verdaderamente.
Mira cómo además esas palabras, concretamente, introducen, estas palabras de esta parábola en concreto que nos hemos fijado, introducen también el sermón de la montaña, donde después, en las bienaventuranzas, el Señor habla de la pobreza, de la mansedumbre, del hambre y sed de justicia, de la misericordia, de la paz, de la paciencia, de la limpieza, la alegría, etcétera, como característica de los bienaventurados. Identificación de los discípulos de Cristo. Bueno, pues eso está en nuestra vida ordinaria. Cuando tú y yo, siguiendo la parábola, nos empeñamos en ser fieles de verdad, en ser sal, no porque que seamos, sino en ser fieles de verdad, se nota. Tiene sus consecuencias siempre. Antes, después, cuando sea, cuando Dios quiera, siempre tiene sus consecuencias. Siempre. Damos un ambiente distinto. Transmitimos las cosas de otra manera. Hacemos que aquel ambiente, a lo mejor difícil, complicado, vaya cambiando. ¿Te acuerdas de aquella manera que decía nuestro padre? No recuerdo el texto. Bueno, el texto sí, pero no recuerdo dónde lo he leído, ¿no? De que nosotros somos como esos peces, es decir, que no tenemos que salir del agua de las aguas turbias, sino que hemos de hacer un remanso de aguas limpias a nuestro alrededor, para donde vengan más peces y puedan también beber, nadar en aguas limpias. Nosotros estamos en medio del mundo y estamos haciendo ese remanso de aguas limpias, purificando el ambiente, haciéndolo mejor, doctrina, vida. Aquí entran muchísimas cosas, lo que nos decían en la charla esta mañana, es decir, la formación intelectual. En la formación intelectual, la formación doctrinal e intelectual, ¿no? Qué innecesaria es para que sea así, para que hagamos ese remanso de aguas limpias. La formación profunda, ¿no? A través de los medios de formación, el conocer la doctrina, todo eso es el sabor que damos. Nada de detenernos, dice San Pablo, nada debe detenernos, dispuestos, si es necesario, a vivir como impostores siendo veraces, como desconocidos siendo bien conocidos, como moribundos y ya veis que vivimos, como castigados pero no muertos, como tristes pero siempre alegres, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen, aunque poseyéndolo todo. Es decir, hay una urgencia apostólica de ser así, para que de verdad se transmita la doctrina de esa manera, a través de nuestra vida. Claro, ese comportamiento nuestro, sino habitualmente contracorriente, suscita en los hombres que nos rodean, la gente que te conoce, también suscita interrogantes, es decir, preguntas, suscita. Y es bueno que suscite preguntas e interrogantes, es bueno. Es bueno porque es el inicio también, de alguna manera, de que esas personas se planteen cosas. El que te vean, en muchos aspectos, buen profesional, ¿no? Que te vean un hombre alegre, que te vean positivo, que te vean, eso suscita siempre. ¿Por qué siempre estáis tan contentos? No quita que tengamos nuestros momentos de bajón, ¿no? O de tristeza, o de si quieres llamarlo así, o de dificultad, por supuesto, pero
Todo esto viene muy bien, ¿no? Porque fijaos, entre otras cosas, ¿no? Es decir, lo que une, ¿no? Lo que une al ejemplo con vamos a decirlo de esa manera, con la parábola, lo que une la sal con la luz, es la amistad. Es decir, lo que une el ejemplo que podemos dar a través de la sal, o sea, de ser sabor que da, y la luz que ilumina las inteligencias, porque transmitimos esa luz como consecuencia. Es decir, ¿por qué doy sal? ¿Por qué siempre tengo esa actitud positiva, etcétera, etcétera? Porque tengo una luz interior. Y eso se transmite a través de la amistad. Es como el paso, el puente. Decía nuestro Padre, vive tu vida ordinaria, trabaja donde estás, procurando cumplir los deberes de tu estado, acabar bien la labor que tu reflexión o tu oficio, creciéndote, mejorando cada jornada. Sé leal, comprensivo con los demás y exigente contigo mismo. Sé mortificado y alegre. Ese será tu apostolado. Ese será tu apostolado, dice. Y sin que tú encuentres motivos por tu pobre miseria, los que te rodean vendrán a ti. Y con una conversación natural, sencilla, a la salida del trabajo, en la reunión de familia, en el autobús, en un paseo, en cualquier sitio, charlaréis de inquietudes que están en el alma de todos. Aunque a veces algunos no quieran darse cuenta, las irán entendiendo más cuando comiencen a buscar de verdad a Dios. Claro, esto es un texto realmente redondo, ¿no? Es decir, porque tiene que así, en concreto es en Amigos de Dios, ¿no? Claro, fijaos, qué cosa tan bonita, ¿no? Es decir, en el fondo, ¿qué te está diciendo, no? Oye, tienes que salir donde estás, siguiendo esa parábola, sal. ¿Y cómo? Pues con estas cosas tan normales. Tu profesión bien hecha, mejorando cada jornada, siendo leal, comprensivo, exigente, alegre, etcétera. Y eso suscita, a través de una conversación natural, sencilla, pasamos al puente de la luz. Es decir, pasamos al puente de poder dar doctrina, de buscar la verdad. Porque, también lo decían hoy, en el fondo estamos todos y todo el mundo está buscando la verdad, desean buscar la verdad. Y tenemos que expresar, es decir, tenemos que dar a conocer la belleza de la verdad, el esplendor de la verdad. Bonito es, Veritatis Splendor, ¿no? ¿Os acordáis de esa encíclica del Papa Juan Pablo II? Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Fijaros, yo pienso que nuestro apostolado, muchas veces es, y yo, o si queréis, los medios de formación que tenemos que dar, ¿no? Que damos todas las semanas, o que damos, en el fondo, yo qué quiero, ¿no? Al explicar en un círculo algo concreto, una norma, de que sea, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que expresar? Por supuesto, pues lo normal, o sea, lo que aquello es, lo que podemos vivirlo, cómo podemos hacerlo, pero en el fondo, ¿qué tiene que estar ahí en el fondo de todo aquello, ¿no? La belleza de todo lo que estoy explicando. Es decir, que todo eso que sale, ¿no? Al comentar una norma o al comentar un aspecto del espíritu de la obra o de la Iglesia o de la doctrina de la Iglesia o de lo que sea, estoy hablando de algo que tiene una belleza increíble. Es decir, algo que atrae por la belleza, porque es la luz de Cristo, o sea, la belleza de Cristo. La belleza, ¿no? De un rato de oración, de una acción litúrgica, de una buena lectura hecha con detenimiento, formativa, la belleza de una amistad, en la que se comunican bienes, donde si hay ese amor de amistad entre dos personas que lleva a mejorar a los dos, la belleza de la vida de familia, cuando uno la plantea siempre en términos de generosidad, de entrega, de servicio.
La hermosura de la vocación, cuando uno se da cuenta que sí, que tiene cruz, que tiene sus dificultades, pero que nos hace felices porque es el camino que Dios quiere para nosotros. La hermosura pues de las personas. El Padre lo ha dicho muchas veces, lo decía don Javier, ¿os acordáis? Hay mucha gente buena. Eso es una maravilla. Y descubrimos eso. La belleza de la esperanza de una labor apostólica o de un llegar a muchas personas donde podemos hacer mucho bien y ver cómo una persona va, y lo has comprobado en tu apostolado personal y en tu labor, cómo una persona o una familia ha ido mejorando poco a poco, y ha venido detrás de eso pues vocaciones, entregas, fidelidades, personas que se han acercado más a Dios, caminos diversos, pero ya han conocido a Cristo, y eso es una maravilla. Hemos de transmitirlo así, porque transmitimos esperanza, transmitimos luz. La Iglesia lo canta en el pregón pascual, en la vigilia pascual, es la luz de Cristo que ilumina las tinieblas, es la luz de la Navidad también que ilumina desde la noche de Belén, es la luz de Cristo que ha vencido a la muerte, de las tinieblas de la muerte, al mal. Si transmitimos o si nos quedamos en una transmisión de una doctrina o de un espíritu que lo único que hace es un elenco de cosas a hacer, o simplemente pues eso, ¿no? Casi una lista de virtudes que vivir o de luchas que hacer, ¿no? Y no llegamos al cogollo, que es Cristo, la belleza de Cristo. Pues sí, transmitiremos una doctrina, pero nos quedaremos en algo muy humano, que se limitará a las fuerzas, a una lucha casi parece partido personal, ascética, pero que nunca conseguirá llegar a Dios, a la belleza de Dios. Es verdad que eso después implica lucha, por supuesto, pero ¿cuál es lo que me mueve? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué me mueve? El Señor lo explica. La tierra buena, que ha sido trabajada, donde realmente pueden fructificar. ¿Qué me mueve? La hermosura de la casa de mi Padre. La alegría y la felicidad de la casa de mi Padre, la parábola del hijo pródigo. Es verdad que es un motivo humano. No, me tengo hambre. Bien. Pero ¿qué me mueve? El recuerdo de aquella felicidad. Que bien se está con Dios. Que bien se está con mi Padre. Y vuelve. Pero tenemos que mostrar eso. Parte de nuestro apostolado es eso. Recordar a la gente la belleza de Dios. La belleza de la casa del Padre. Para que vuelvan. La luz. Para que se encuentren con Cristo. Es como lo decíamos, como se leía el otro día en el Evangelio, ayer creo que era, pues lo que hacen, ¿no? Aquellos 4 amigos que llevan al paralítico delante del Señor. Ellos se limitan por amistad a poner todos los medios, hasta medios extraordinarios, bajarlo por el techo porque su amigo se encuentre con el Señor, y como no era posible. ¿Pero qué hacen ellos? Ponerlo delante de Cristo. Entérate con quién estás. ¿Quién es? ¿Qué haremos nosotros, Señor? Quererte a ti, y a través de tu predicación y tus parábolas, a través de ese conocimiento de la belleza de Dios, llevar a la gente, darle a esa gente, ¿no? a nuestros amigos, ¿no? Explicarles, ¿no? La belleza de Dios, la hermosura de Dios, que vale la pena seguir esa vida. Miremos a la Virgen, acabando ya nuestra oración. Pensemos en ella.
Ella es una mujer, María es una mujer enamorada de Dios. Ella pondera las cosas en su corazón. Ella se da cuenta de la maravilla que es tener a Dios. Es su madre. Lo cuida, lo mima, lo trata, le enseña. Bueno, pues que ella también nos ayuda a hacerlo así como ella. También a nosotros a querer, a enamorarnos del Señor y a enseñar a los demás la belleza de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.